Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy, entonces vamos a trabajar lo que es la parte de centros de masa y la parte de colisiones, ¿verdad? O conservación del momento. Conservación o no del momento angular. Entonces, la primera parte va a ser una pequeña exposición de estos temas. Vamos a hacer algunos ejercicios al respecto, ¿verdad? Para que terminen de entender bien los conceptos y después de eso, entonces iniciamos ya con lo que sería la resolución de ejercicios. Entonces, bueno, antes de iniciar, voy a mandarles la votación del material de cátedra. A ver cómo. Ok. Tiffany, veo que está ingresando con otra cuenta también. Entonces, ok. Vamos a ver quién falta. Ok. ¿Quién falta de responder? Listo, ya están las 4 personas. Y veo que las 4 personas sí lo leyeron. Y según lo que indican, no hay así como dudas existenciales al respecto. Entonces, esta parte va a ser más un repaso, ¿verdad? Si lo leyeron bien y lo entendieron, va a ser más que todo un repaso bastante general y bastante rápido para ya dedicarnos a hacer ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que vamos a ver es la parte de momento, de conservación del momento, ¿verdad? O el momento lineal, que ese sería el término más físico de lo que vamos a trabajar. Término un poco más coloquial sería la parte de colisiones o choques. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando vimos las leyes de Newton, nosotros habíamos visto este concepto de momento lineal. Momento lineal se define matemáticamente como la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo, ¿verdad? Por eso se llama momentum, momento o cantidad de movimiento. Esto va a depender entonces de la masa y la velocidad que tenga el cuerpo en un cierto momento. Entonces, nosotros habíamos definido lo que era la fuerza o la suma de todas las fuerzas, ¿verdad? Que según los ejercicios que hemos trabajado, esto se refiere principalmente a las fuerzas externas que tenemos en el sistema. ¿Ok? Entonces, la fuerza nosotros la habíamos definido como el cambio de momento con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esa tasa de cambio es lo que me permite conocer cuántas fuerzas externas o cuántas fuerzas están actuando sobre un sistema en general. Bueno, hasta el momento nosotros hemos trabajado lo que serían prácticamente partículas individuales y hemos analizado individualmente cada una de las partículas por separado y vemos las interacciones que tienen con el resto de partículas. En este momento o de aquí en adelante, nosotros no solamente vamos a ver una partícula individual, ¿verdad? Aislada,
sino que si tenemos varias partículas interaccionando entre sí, lo vamos a ver como un sistema completo entre todas. Entonces, digamos, cada una va a tener su propia masa y una velocidad diferente. ¿Ok? Entonces, cada una de estas partículas, al tener masas y velocidades diferentes, entonces nosotros, si lo vemos como un sistema en conjunto, podríamos analizar esto de acá. Y estas fuerzas que estamos hablando acá no van a ser las fuerzas de interacción entre las partículas, porque por tercera ley de Newton se van a cancelar si lo trabajamos como un conjunto de partículas. Por lo tanto, estas fuerzas por lo general van a ser fuerzas externas. Ahora bien, ¿qué sucede si el sistema lo tengo aislado y ninguna fuerza externa actúa sobre ese sistema de partículas? ¿Qué va a suceder en ese caso? Si estas fuerzas son cero, ¿ok? Entonces el cambio de momento con respecto al tiempo me tiene que dar cero. Por lo tanto, según lo que ustedes han visto en el curso de cálculo, la derivada de quién da cero. Compañeros. De una constante. De una constante, correcto. Eso significa entonces que si las fuerzas externas dan cero, el momento es constante para el sistema. Entonces pueden interaccionar las partículas entre sí, pero el momento sigue siendo constante. Por eso, cuando yo tengo una colisión, yo puedo sacar el momento total del sistema. ¿Cómo? Como masa por velocidad de la partícula 1 más la masa por la velocidad de la partícula 2 más todas las que tenga. ¿Ok? De esa manera, yo puedo calcular el momento. Entonces, el momento final va a ser igual al momento antes de que choquen, antes de la colisión. Entonces, en colisiones, como tal, nosotros las vamos a establecer como aquellas en las cuales no intervienen fuerzas externas, sino es entre ellas mismas. Así es como vamos a definir entonces los tres tipos de colisiones que vamos a ver. ¿Qué significa eso? Que si tengo un choque y la partícula 1 gana velocidad, la partícula 2 entonces pierde esa velocidad. Y así sucesivamente con todo lo que tengamos. ¿Ok? Entonces, con respecto a la cantidad de energía, nosotros vamos a tener entonces también otras cuestiones de información. Pero para eso, digamos, quiero ver un ejemplo al respecto. ¿Okay? Este ejemplo es un ejemplo que uso casi que todos los semestres. Por lo general, siempre les enseño algún video o algo así. Pero bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene, verdad, acá un arma? Digamos, un revólver. ¿Cómo están el revólver y la pistola? El revólver y la bala
en un inicio, antes de que la bala salga. Vean que al inicio ambos están quietos. Entonces el momento inicial del sistema es 0. Ahora, cuando se dispara el arma, vean ustedes que vamos a tener la bala que sale disparada, ¿cierto? Entonces, en este caso, la bala va a tener masa y tiene una velocidad determinada. Entonces, su momento lineal va a ser masa por velocidad en la dirección de la derecha. Por lo tanto, como el momento al inicio es 0 y no hay ninguna fuerza externa, no hay nadie de afuera que esté aplicándole fuerza a esa bala o a eso, entonces el momento final debe ser igual a 0. Por lo tanto, si la bala sale disparada con una cierta velocidad hacia el frente, la pistola va a tener también una cierta velocidad hacia atrás. ¿Para qué? Para poder contrarrestar el momento que está teniendo la bala. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ok. Y entonces, en este caso, vean ustedes que la energía está aumentando, la energía cinética, que ese va a ser otro factor sumamente importante que vamos a tomar en cuenta cuando tenemos colisiones. Entonces, la energía cinética puede conservarse o no. De ahí que nosotros vamos a definir entonces lo que serían las colisiones elásticas, inelásticas o totalmente inelásticas. Ahorita vamos un poco a eso, pero y ahora sí van viendo un poco hacia dónde es que vamos a desarrollar un poco las cosas. Y vamos a lo siguiente. ¿Qué sucede entonces? Ya vimos el caso donde las fuerzas externas son 0. Pero si las fuerzas externas no son 0, o sea, eso no es, eso es diferente de 0, entonces yo puedo ver que el cambio del momento, o sea, la integral del d de p, de P0 hasta P final, ¿ok? Eso me va a dar el momento final menos el momento inicial. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a la fuerza. Si la fuerza es constante, entonces sería fuerza multiplicada por el tiempo. ¿Ok? Sería esta integral. Como les dije, si la fuerza es constante, sería simplemente fuerza por el tiempo. Y en este caso, entonces, esta parte de la fuerza aplicada en un tiempo determinado, esto se conoce con el nombre de impulso. ¿Ok? Entonces el impulso o el ímpetu va a ser igual al cambio en el momento lineal. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Voy a ponerles un ejemplo dado.
Supongamos que aquí a usted le tiran una bola y la bola lleva una cierta velocidad. Entonces usted la patea y hace que la bola se dirija en esta otra dirección. Al cambiar la dirección de la bola o al cambiar eso, ¿verdad? Cuando usted está pateando la bola, usted le está dando un impulso a esa bola. ¿Ok? Entonces, ese cambio de momento que está teniendo la bola como tal, ese cambio de momento es ese impulso que usted está generando. Y vean que la bola va a tardar unas milésimas de segundo o cerca de un segundo en contacto con su pie, ¿verdad? Va a ser un tiempo muy, muy, muy pequeñito. Pero usted le está aplicando una gran fuerza, entonces usted está haciendo que esta fuerza externa, que es la que usted le está imprimiendo, cambie el sentido de movimiento del cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso es el impulso. ¿Sí? Disculpe. Ujú. Digamos, esto también, digamos, este ejemplo que le voy a dar es lo mismo, supongo. En la cátedra había como un video sobre una persona que tiraba una bola hacia la pared, Ajá. en la posición. Esto se aplicaría lo mismo, ¿verdad? Sí, correcto. Vean que cuando choca la bola contra la pared, esa bola, se le está aplicando una fuerza determinada de la pared. La pared le está aplicando una fuerza a la bola. Ok. Entonces, esa fuerza hace que la dirección sea diferente. Ah, ok, profe. Sí, él explicaba como que no iba a cambiar Ujú. la posición, de igual manera si la tiraba. Correcto. Sí, sí, no, es exactamente lo mismo. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, eso es, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el impulso o el ímpetu, ahí sería una fuerza multiplicada por un tiempo determinado. Y con eso encontramos el cambio al momento. Ahora, las colisiones, como les había dicho, las vamos a dividir en tres tipos: elásticas, inelásticas y totalmente inelásticas. ¿Y cómo las diferenciamos? Eso es fácil de conocer. Vamos a saber que son colisiones elásticas si la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial. Si no cambia la energía cinética, clasificamos esa colisión como una colisión elástica. Ahora, si la energía cinética final es diferente a la energía cinética inicial, entonces va a ser una inelástica. ¿Qué tipo de inelástica? Bueno, puede ser una totalmente inelástica o una inelástica. ¿Y cómo sabemos si es totalmente inelástica o si es elástica? ¿Cómo podemos diferenciar esas dos? Una totalmente inelástica es aquella en la cual los objetos después de la colisión quedan pegados. Entonces sería como es, como, por ejemplo, cuando vienen dos objetos
y siguen juntos. ¿Ok? Entonces, para que puedan seguir juntos los dos objetos, deben cumplir que la velocidad final 1 va a ser igual a la velocidad final 2. ¿Ok? Entonces, si las velocidades finales de los cuerpos es la misma, se va a definir entonces las colisiones como totalmente inelásticas. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, perfecto, claro. Ok. Entonces, igual aquí, digamos, yo se los desgloso en la presentación. El momento se conserva, la energía cinética se conserva para colisiones elásticas. Perdón. Ahí, como, ¿verdad? Un tip que pueden estar utilizando es que vean que como acá, en todo lado, tenemos el 1/2, nosotros podemos sacar la factor común de todo lado. Lo sacamos a este lado de factor común. Y si este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. O sea, el 1/2 en todo lado, yo lo puedo cancelar. Entonces, cuando yo estoy haciendo ejercicios y ahí necesito hacer la conservación de la energía cinética, no necesito meterles 1/2. Es una multiplicación más que si yo me equivoco a la hora de en uno de ellos y no lo pongo, entonces de ahí es un error simple que se puede cometer cuando uno está trabajando con eso. Entonces, más fácil casi siempre es quitarlo de ahí. Sí, en términos generales, eso sería. Entonces, las colisiones elásticas e inelásticas, por lo general vamos a tener una pérdida de energía. ¿Por qué en el caso de la bala más bien estamos ganando energía? Bueno, porque en ocasiones como esas vamos a tener de por medio lo que es la pólvora o algún agente interno, ¿verdad? Que nos dé esa energía. En este caso, digamos, la pólvora al estallar está generando energía tanto en el arma como en la bala. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos perder energía en una colisión? ¿Cuáles son los principales fenómenos que hacen o principales propiedades que hacen que la energía salga? Compañeros, compañeras, ¿cómo perdemos esa energía? No, ninguno. Ninguna. Ok. Veámoslo en un caso típico. Un choque de auto. ¿Qué va a pasar en un choque de auto? Un choque de auto, por lo general, bueno, un choque de auto siempre va a ser una colisión inelástica. ¿Ok? Entonces, ¿qué ven ustedes en un choque de autos? Compañeras, Isaac.
Ajá. Pero ¿qué es lo que siempre va a haber en un choque de auto? ¿Cómo saben ustedes que chocó un auto? ¿Cari? Porque los autos parte de los autos están destruidos y están quietos. Ok. Pero si usted va por la calle con los ojos cerrados, ¿cómo se da cuenta si chocó un auto o no? Por el sonido que hace. Ok, primera pérdida de energía. Excelente, el sonido. El estruendo o el sonido es una forma de energía. Y con el sonido se pierde energía en el sistema. O sea, ahí ya tenemos la primera forma en que se va esa energía. Ok, la energía cinética se convierte en sonido. Ahí, Isaac, excelente, también con ese comentario, pierde la forma. O sea, existe una deformación, lo cual hace que en esa deformación el choque entonces pierda energía. Por eso, ¿qué es preferible? Chocar contra un muro con un Toyota de esos de los 70 o chocar contra un muro en un Hyundai del 2020. Bueno, un Hyundai de cualquier año. En el de los 70. ¿Qué? Eso dice Isaac. ¿Qué dicen ustedes? Tiffany, Brittany. Ya Cari ya me contestó, entonces. Brittany, Ya, y yo digo que el de los 70 también, profe. ¿por qué? De ahí no sé, si yo no sé mucho de carros y esas cosas, pero son como más duros, son más bien hechos que los de ahora. ¿Qué? Ok. Entonces, bueno, para el bolsillo sí es mucho mejor. No hay duda en uno de los carros de los 70. Como dice Isaac, los de ahora son de mentirillas. Pero relacionándolo con esto que les estoy diciendo. Tiffany, Con lo del carro, perdón, profe. ¿sí? No, yo pensaría que igual que el de los 70, porque a lo visto, como dice la compañera, salen más buenos los más antiguos que los de ahora, salen más frágiles el O- material que todo. ok. Pero si yo les voy a decir que eso es falso, que es mejor chocar con un Hyundai, dependiendo de la velocidad a la que vaya. ¿Por qué? No les vean ustedes que el carro al final el carro se va a deformar. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y qué pasa en esa deformación? ¿Qué pasa con la energía? Se va a consumir. Entonces se consume mucha energía en esa colisión.
En realidad, en los primeros carros que se inventaron, vean ustedes, busquen ustedes ahí información. En los primeros carros, mucha gente moría con cualquier tipo de golpe. Al inicio, una de las cosas que por eso se inventó el portacabezas en los asientos de los carros, ¿ok? Tenemos el portacabezas porque mucha gente, básicamente, cuando estaba sentada en el auto, ¿ok? Cuando estaba sentada en el auto y sufría una colisión, entonces se rompían el cuello. Y eso ocasionó que mucha gente muriera. ¿Está bien eso? Yo no. Ok, si los autos son más rígidos y hacen que la energía se conserve, en realidad esa energía o el impacto que va a tener esa energía va a ser sobre las piernas, huesos rotos, los brazos y el cuerpo es el que va a disipar gran parte de esa energía. ¿Sabían eso? Por eso les dije, para el bolsillo es mucho mejor el choque con un jeep, porque nada le va a pasar. Al que le va a pasar es a la pared. Pero en el cuerpo humano, en un choque a una misma velocidad, va a tener más impacto y más daño un choque en un jeep que un choque con un Hyundai. ¿Ok? Pero también, no nos vayamos tanto a los extremos porque un Hyundai, ustedes han visto, con solo tocarlo ya se deformó. Entonces, eso tampoco vale. Ustedes como ingenieros tienen que conocer bien esas diferentes cosas. Tienen que agarrar un equilibrio general a la hora de diseñar cosas, ¿verdad? No vamos a hacer cosas que se rompan cada nada, pero tampoco vamos a hacer cosas, ya necesitamos calidad en las cosas y también necesitamos seguridad hacia el ser humano que los va a utilizar. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Se habían entendido así un poco todo esto de las colisiones o estas implicaciones que tienen? Ya lo están viendo un poco más, digamos, hacia lo que sería eso. Bueno, aquí entonces estamos viendo que una colisión totalmente inelástica, los dos objetos van a quedar pegados entre sí. ¿Ok? Entonces, por lo general, digamos, en choques de vehículos o muchas veces en algunos choques de vehículos,
vamos a tener colisiones completamente inelásticas o simplemente colisiones inelásticas. Por esas razones que les he hablado. Y de ahí, con sonido, prácticamente, o muchas de las colisiones que hay en el campo macroscópico, ¿verdad? No cuando colisionan, digamos, electrones o algo así, sino en el campo macroscópico, por lo general, las colisiones son inelásticas. Pero igual, hay algunas que la energía que se pierde es insignificante, entonces se consideran colisiones elásticas. ¿Ok? Aquí hay una parte del coeficiente de restitución, pero esto no me voy a meter con esto. Esto es cuando podemos trabajar, digamos, con dos colisiones. Si son colisiones elásticas, básicamente el coeficiente de restitución siempre es 1. Entonces es otra forma como de abordar los problemas, ¿verdad? Como en la cátedra no lo están trabajando, yo por lo general lo veo, pero no me voy a meter mucho en esto, ¿verdad? Si es entre 0 y 1, es inelástica. Y si el coeficiente de restitución es 0, significa que son totalmente inelásticas. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver un poquito, a cambiar de tema por completo y vamos a ver lo que sería el centro de masa. ¿Ok? Esta es otra forma también de abordar problemas de colisiones. Se pueden abordar a partir de conceptos de centros de masa como tal. Entonces, ¿qué es en sí el centro de masa? Bueno, el centro de masa es una posición. ¿Ok? Pero igual, digamos, puedes sacar una velocidad del centro de masa, entre otras cosas. En sí, lo que nosotros estamos haciendo o vamos a hacer con los centros de masa es cuando tenemos varias partículas, ¿okay? Y queremos conocer la cinemática de esa partícula como tal, el movimiento va a ser con respecto al centro de masa de todas esas partículas. Sobre ese punto es que nosotros podemos aplicar las diferentes fuerzas y así saber esa cinemática del objeto. ¿Ok? Igual, la fuerza de gravedad sobre cualquier objeto siempre va a estar aplicada en el centro de masa del objeto. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando nosotros vimos Newton, yo eso no se los dije en ese momento, pero cuando nosotros vimos Newton, básicamente yo les dije que sin importar el objeto, ¿ok? Acá, no sé, estoy dibujando. Algo que se parezca, bueno, no sé, un burro, puede ser. O no sé a qué se les parece eso. La idea es que se parezca a un animal. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Sí, estamos. Sí, profe, parece un burrito. Entonces, si nosotros, dependiendo de lo que veamos,
nosotros podríamos simplemente pasar de esta figura complicada y hacer el análisis en un solo punto. Y toda esa figura se me simplifica a un punto en específico. Ese punto es el centro de masa del objeto. Entonces, si nosotros agarramos y destazamos el burrito, podemos ver, ok, por acá tenemos el centro de masa de la cabeza, el centro de masa de las orejas, el centro de masa de las patas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? De cada pata, entre otras. Y así, entonces lo estamos dividiendo eso en puntos diferentes. Y después, el centro de masa completo va a ser el promedio ponderado de todo el objeto como tal. Ok, entonces, esto de acá es un promedio ponderado, donde el peso estadístico es la masa. Entonces vamos a decir, bueno, si yo tengo partículas ahí discretas, yo puedo encontrar el centro de masa. ¿De qué manera? ¿Ok? Sobre el eje X, puedo decir, bueno, esta masa 1 va a estar a una distancia del eje X. La masa 2 va a tener una posición en X y la masa 3 va a tener una posición en X. Entre mayor sea esa masa, más va a contribuir en su posición del centro de masa. Y eso lo vamos a multiplicar por la posición en X que tenga. Entonces va a ser masa 1 por la posición de la partícula 1 más la masa 2 por la posición de la partícula 2 más la masa 3 por la posición de la partícula 3 y así sucesivamente. Y eso lo vamos a dividir entre la masa total que tengamos. De esa forma, nosotros vamos a encontrar en qué posición va a estar el centro de masa en el eje X. ¿Ok? Viendo sus posiciones en X de cada uno de los objetos. Igual, viendo las posiciones en Y de cada uno de los objetos, nosotros podremos encontrar la posición del centro de masa de cada uno de ellos. Por eso es que lo tomamos de forma vectorial. Igual, la velocidad de centro de masa, vamos a usar la misma fórmula. Nada más que ahora con velocidades. La velocidad del centro de masa va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, más la masa 3 por la velocidad 3, etcétera, etcétera. Entre la suma de todas las masas. Y en el caso de la aceleración, igual. Así que nosotros podemos agarrar un sistema de 1.000.000 de partículas y llevarlo a una sola partícula. ¿Ok? Igual, si nosotros tenemos ¿cómo es que se llama? Si nosotros tenemos un objeto sólido, ¿verdad? Como este, si nosotros tenemos un objeto sólido como ese, nosotros y queremos calcularlo así, en el punto exacto, ese centro de masa, lo que vamos a hacer es trabajarlo de una manera, como son millones de partículas, podríamos agarrarlo célula por célula o átomo por átomo, si lo queremos tener aún más específico, ese punto. Entonces,
¿Cómo podríamos calcular la posición del centro de masa? La posición del centro de masa lo podemos ver como 1 entre la masa total, ¿verdad? Que es esta parte de acá, multiplicado por la suma, acuérdense que la suma se vuelve una integral de las posiciones con respecto a las masas. ¿Ok? Esas son las posiciones de cada una de esas masas individuales o de esos átomos con respecto a la masa total. Y para eso vamos a usar entonces unas cosas que, bueno, conocen en parte, pero no completamente. Vamos a, para simplificar matemáticamente las cosas, vamos a dividir en 3 cosas o de 3 formas los objetos. Aquellos objetos que estén en una línea recta, o sea, que estén en una dimensión, los objetos que los podamos ver como un plano, ¿verdad? Por ejemplo, una hoja de papel que se puede ver plana, o los objetos que están en 3 dimensiones. Para eso vamos a utilizar un diseño matemático un poco más simple. Entonces, vamos a ver. Serían los que están en un plano, los que están en una línea recta, en una dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, un cable. Los que están en 2 dimensiones, por ejemplo, una hoja. Y los que están en 3 dimensiones, ¿verdad? Para esto, lo más fácil es dibujar una cajita. ¿Ok? Entonces, acá vamos a utilizar, relacionar la masa con las posiciones, el concepto de densidad. Ya saben lo que es la densidad, ¿verdad? Va a ser la masa. No, voy a ponerle en blanco mejor. Se ve más bonito. La densidad la vamos a ver como la cantidad de o la masa que tenemos en un volumen determinado. Esto, por ejemplo, esta parte les va a servir mucho cuando ustedes vean en física 2 las distribuciones de carga que tenemos. ¿Ok? Entonces vean que de aquí yo puedo sacar que el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por un diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces, esto por lo general hace que mi posición del centro de masa dependa de las 3 dimensiones. Entonces, la integral que vamos a resolver por lo general se vuelve una integral triple. Que en el curso, ¿verdad? Ustedes no tienen ahorita la parte correspondiente a esa, para hacer integrales triples. Apenas están viendo integrales simples en física, en cálculo, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Pero entonces, para resolver este tipo de integrales, nosotros nos vamos a guiar con este tipo de cosas. En el caso de que las partículas estén en un plano, nosotros vamos a tener lo que se llama una densidad superficial. Ese es el símbolo sigma, ¿verdad? Y lo que hacemos es, ahora la masa no la estamos separando en un volumen determinado, sino la vamos a separar en un área determinada. ¿Ok? Y este es el que sí vamos a poder hacer.
En este caso van a haber algunas que si tenemos cierta simetría, podemos simplificar y la integral y hacer una integral simple. Pero va a depender un poco de la simetría de cómo estén las masas. En el caso de un cable, vamos a definir entonces una densidad lineal con lambda, que nos va a decir cuánta masa tenemos por unidad de longitud. Entonces, esto sí se vuelve una integral simple. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ok. Entonces, con eso, nosotros vamos a encontrar posiciones de centro de masa. Bueno, ¿para qué sirve esto de las posiciones de centro de masa y todo eso? Bueno, ahorita se los voy a explicar. Antes de eso, vamos a ver un poco la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad. Hay una diferencia muy sutil. Y la diferencia recae básicamente en que si nosotros estamos en una parte del espacio donde la gravedad sea diferente en cada punto, entonces el centro de masa y el centro de gravedad van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a sacar que la posición del centro de gravedad va a ser igual, entonces, a la suma ya no de la masa, sino del peso del objeto multiplicado por cada una de las posiciones entre la suma de los pesos. ¿Ok? Por eso, algunas veces se usa indiferentemente centro de masa y centro de gravedad. ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad. Y si la gravedad es la misma en todo el entorno donde estamos, entonces la podemos sacar a factor común y se cancela. ¿Ok? Por eso, centro de masa y centro de gravedad en muchos casos pueden ser sinónimos. Pero van a haber otros casos donde no sean sinónimos. Y esto tiene implicaciones, sobre todo en el diseño, sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si yo el punto del centro de gravedad o el centro de masa lo equilibro o le pongo una punta en ese lugar, los objetos no se van a caer. ¿Ok? Y ahí es donde van a realizar todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, por eso es por lo que si yo coloco un libro con una parte afuera, si ese centro de gravedad está colocado sobre la superficie que lo sostiene, el libro no cae. Pero, si yo lo coloco fuera de la superficie, básicamente el libro caería. O el objeto caería. Entonces, si ustedes quieren diseñar, no sé, supongamos que no hay nadie en ingeniería de construcción, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, pero igual, voy a usar este ejemplo y se puede aplicar para las otras ingenierías, pero este es como el ejemplo que tengo ahorita en la mente. ¿Qué pasa si ustedes quieren diseñar un edificio con una piscina aérea? Vean que esta piscina va a llevar un montón de masa. Y simplemente al arquitecto se le ocurrió poner la piscina en la punta.
de ese edificio. ¿Cómo puedo hacer yo para que el edificio no se caiga? Compañeros, compañeras. Vean que le voy a meter todo el material pesado que yo pueda en esta pared. Y por acá, digamos, en esta sección es donde vamos a tener la mayor cantidad de material pesado en toda esta sección. ¿Para qué? Para que el objeto logre tener el centro de masa antes de que se caiga. Veamos acá este otro ejemplo. Bueno, y el centro de masa, digamos, en un objeto que se mueve, no permanece constante. Por ejemplo, si ustedes están con los brazos abajo, el centro de masa va a estar en un punto por acá. Si ustedes levantan los brazos, el centro de masa está por acá. Si ustedes se agachan, el centro de masa está fuera del cuerpo. Está por acá. Y eso es importantísimo. Por ejemplo, ustedes han visto las competencias de salto, donde llega una persona, tenemos aquí esto, y viene la persona corriendo y salta sin carrucha y sin nada. ¿Ok? Viene y salta por acá. Pero en realidad, en esas competencias, sobre todo en los niveles más altos de donde se pone la barra, la persona no pasa por encima de la barra. Pasa por debajo. ¿Ok? Y esas son técnicas que se utilizan mucho en este deporte. Para que el punto más alto se acerque bastante a la carrucha. ¿Por qué? Porque físicamente lo único que pueden hacer es un proyectil. ¿Ok? Y no hay fuerza suficiente en las piernas para poder atravesar. Entonces, para que la persona pase sin que pase, okay, aunque suene contradictorio, eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes han visto que en este caso, ¿han visto este tipo de competencias? Compañeros, compañeras, Sí, profe. ¿qué es lo que hace la persona? Como hacerse como en una U. Exacto, para que el centro de masa, en el punto más alto, logre atravesar. Y así flexibilizan su cuerpo de tal forma que siga siendo una parábola. ¿Ok? Porque físicamente eso es lo que se puede. ¿Está claro? Y eso también tiene implicaciones, digamos, en los juegos pirotécnicos. Tiene implicaciones en un montón de cosas. ¿Por qué las bombas, digamos, en una fiesta, esas bombas de fuegos artificiales, por qué siempre se ven circulares? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Ahí esto es más aburrido de lo que se imagina. Esto es simplemente, digamos, cuando se lanza una bomba de estas al aire, básicamente la bomba lo que hace es subir y bajar. ¿Ok? Eso es una caída libre. Entonces, ¿por qué se ven así tan llamativas y tan grandes y todo eso? Bueno, eso es porque si una partícula de la bomba se mueve en una dirección, tengo que tener otra
que se mueva en otra dirección igualmente para que el centro de masa siempre haga ese movimiento de caída libre. Entonces, por aquí voy a tener una, por aquí otra, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, todos los cientos de partículas que vamos a tener aquí, básicamente lo que van a generar es esa esfera. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Cómo van con esto? Ok. Entonces, por eso tenemos esa explicación de los centros de masa. Igual podemos hacer otra cosa, pero para esto mejor voy a parar un poco el video para no tener problemas cuando lo subo, ¿verdad? Por problemas de derechos de autor. ¿Ustedes han visto el reto de la silla? Compañeros, compañeras. Yo no, profe. No. No. Ok. Bueno, el reto de la silla es algo donde solo las mujeres lo logran hacer, los hombres no. Entonces voy a ponérselos. Bueno, retomamos entonces. Por acá, algunas de estas cosas. Ok, entonces vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Estos otros, bueno, este lo podemos trabajar si quieren al inicio. Estos otros dos ya los he trabajado con los otros grupos. Bueno, este sí, si quieren lo podemos trabajar. Que bueno, nos dan una velocidad, una masa, ¿verdad? Y la velocidad depende del tiempo. Entonces, por eso nos dan un tiempo en específico. Entonces, ¿cómo encontramos el momento lineal? Vean que el momento es la masa multiplicada por la velocidad. Que en este caso, como la velocidad depende del tiempo, sería para ese tiempo en específico. De esa manera obtenemos el momento lineal. ¿Qué unidades tiene el momento? Kilogramos metros por segundo. Ahora, si nosotros queremos encontrar la fuerza, lo que hacemos es derivar esa velocidad. La derivada de la velocidad y la multiplicamos por la masa. ¿Ok? Entonces, masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si derivamos esto, ¿cuál es la derivada de 5t cuadrado? Sería 5 por su exponente, 5 por 2, 10. Y al exponente le quitamos 1. ¿Cuál es la derivada de t? De menos t. Menos 1. ¿Y cuál es la derivada de 2,5? 0. Entonces, por eso va a quedar 10 kilogramos por 10t menos 1. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Qué dicen?
Brittany. Tiffany. Sí, profe, yo lo entendí. Sí. Ok. Igual, Ok. Si hoy, digamos, hoy estoy utilizando los ejercicios resueltos, no es lo mismo, es más fácil explicar cuando uno tiene los ejercicios ya todos resueltos y con todo puesto ahí y todo eso. Pero, digamos, se pierde esa partecita de cuando uno, ¿verdad? Lo está pensando, qué voy a hacer y todo eso. Esa parte de aprendizaje sí digamos, siento yo que se pierde un poquito. Entonces, por eso casi no les hago ejercicios o no les muestro los ejercicios así ya resueltos. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Nos dice, una bola de billar se dirige al este con una rapidez de 2,10 metros por segundo y colisiona contra otros dos que se encontraban en reposo, las que llamamos bolas B y bola C. Luego de la colisión, la bola A se mueve con una rapidez desconocida, pero forma un ángulo de 30 grados hacia el norte del este, o sea, 30 grados de aquí hacia allá. Ok, entonces del este hacia el norte, 30 grados. Ahora, la bola C se mueve hacia el este con una rapidez de 0,80 metros por segundo. Esta bola C sigue directo y la bola B se mueve hacia abajo con una rapidez totalmente desconocida. Entonces, si todas tienen la misma masa, vamos a encontrar cuál es la rapidez final de las bolas A y B. ¿Ok? ¿Me siguen? sí, profe. Sí. Entonces, sabemos que al inicio del movimiento, las bolas B y C están quietas. Entonces, como el sistema corresponde a las tres bolas, el momento inicial va a ser la masa de la bola A por la velocidad de la bola A. Ese es el momento inicial. O sea, 0,200 por 2,0. Perdón, por 2,10 metros por segundo. Ese sería el momento inicial. Ahora, el momento final, ¿cuál va a ser? Vea que estamos solamente viendo el eje X. Entonces, en el eje X, ¿cuál va a ser el momento final? Momento final en el eje X, solamente estas dos bolas se están moviendo en el eje X. Entonces va a ser la masa de A por la componente de A en el eje X, que sería velocidad de A por el coseno de 30. Y la masa de B por la velocidad. Perdón, la masa de C por la velocidad de C. Y como no hay fuerzas externas al sistema, ¿verdad? Solo las fuerzas de colisión entre ellas, el momento del sistema completo se debe conservar. Entonces, la masa por la velocidad va a ser la misma para ambos. Entonces, masa por la velocidad inicial menos la masa por la velocidad en C, pasando desde el otro lado a restar,
Y el coseno de 30 y la masa la pasamos a dividir, que están multiplicando a la velocidad A. Entonces así despejamos y nos queda que la velocidad A es la velocidad inicial de la bola A menos la velocidad de la bola C entre el coseno del ángulo. Y eso nos da que A se sigue moviendo a 1,50 metros por segundo. Con ese ángulo. ¿Quedó claro esa primera parte? Compañeros, compañeras. Igual, casi siempre lo que hacemos es que para cada uno de los ejes generamos una ecuación y resolvemos el sistema de ecuaciones. En este caso, como la B, que tampoco sabemos su velocidad, no está en X, entonces podemos encontrar directamente la velocidad de K. Pero si esta B se hubiera movido en esta dirección, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora bien, para el eje Y, ¿qué momento tenemos en el eje Y? Al inicio. Vean que el momento sería masa de cada una de las bolas por la velocidad que tengan esas bolas. Entonces, ¿algunas se mueven en el eje Y? Compañeros, compañeras. No, ninguna se mueve en el eje Y. Por lo tanto, si ninguna se mueve en el eje Y, el momento al inicio en el eje Y es 0. Y el momento final, vean que tanto la bola A como la bola B se están moviendo en el eje Y. Entonces, momento final es masa por velocidad por el seno del ángulo. Esto va a ser para la bola A. Y para la bola B va a ser la masa por la velocidad. Como las masas son iguales, se cancelan. Entonces, la velocidad que tienen Y, la bola 2, ¿verdad? Este negativo es la dirección de esa velocidad. Entonces, como se mueve para abajo, va a ser de 0,75 metros por segundo. La misma velocidad que tiene la bola A hacia arriba. ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? Ahora, para la energía cinética, acordémonos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado de cada una de las bolas, ¿verdad? Esto de A, de B, de C, etc. ¿Y cómo sacamos la velocidad? Vean ustedes que la rapidez, que la velocidad va a tener componentes en X y componentes en Y. Va a ser una velocidad en X, en Y, más una velocidad en Y, en J. Porque solamente tenemos esas dos componentes. Entonces, ¿cuál es la rapidez de esas bolas? Vean que la rapidez es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado.
sea, la norma de la velocidad. Esta de acá es esta. Por eso, si lo elevamos al cuadrado, entonces va a ser la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Por eso lo escribí de esta manera, esta expresión. Entonces, al inicio, este es 0. Las dos son 0. Y las dos son 0. Entonces vamos a decir que al inicio, la energía cinética de la bola 1 va a ser un medio de la masa por la velocidad de la bola 1 al cuadrado. O sea, un medio por 0,200 por 2,10 al cuadrado. Y eso da 0,441 joules. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿Qué pasa al final? De ahí al final vean que la bola A se está moviendo en X y en Y. La bola B se mueve solo en Y y la bola C se mueve solo en X. Entonces, esto yo lo podría escribir de otra manera. Sería un medio por 0,200. Para que sea más rápido de poner en la calculadora, eso lo voy a sacar a factor común. Y va a ser la velocidad en X, la velocidad de cada una de las bolas al cuadrado. Entonces, la bola C, bueno, la bola A, dijimos que tiene una rapidez de 1,50. La bola B tiene una rapidez de 0,75. Y la bola C tiene una rapidez de 0,8. ¿Y cuánto les da esto? ¿En la calculadora? ¿Alguna que me diga? ¿Alguno? Da esto. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuánto se perdió? La resta de estos dos. 0,441 menos 0,345. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Igual así se pueden hacer cualquier ejercicio, ya sea en una dimensión o en más dimensiones. Ok. Vamos a hacer este otro. Que nos dice entonces una varilla unidimensional de densidad de masa no uniforme se encuentra sobre el eje X. ¿Cómo se muestra en la figura? La varilla va a tener una longitud B. O sea, lo que mide la varilla es B. Y la densidad está dada por esta expresión. Eso significa que la masa en la varilla
va a ser diferente según el punto donde estemos. Por acá va a tener más masa que acá. ¿Ok? Entonces, nos dice, si A vale esto, B vale esto. Y dice, se considera que esa expresión A es 1,5 metros. ¿Ok? Y nos dice que la longitud B, vamos a ver, que la longitud B es el doble D. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto? Bueno, sabemos que la masa total de la partícula, sabemos que lambda es igual al cambio de masa con respecto a la longitud. Por lo tanto, la cantidad de masa que vamos a tener va a ser igual a lambda por el diferencial de longitud. Y eso lo integramos. Si sumamos todas las masas, nos va a quedar la masa total de la varilla. ¿Y de dónde a dónde tenemos varilla? Vean que tenemos varilla desde este punto, que ese punto es A en el eje X, hasta este punto, que este punto sería A más B. Como B es el doble de A, entonces sería A más 2B, más 2A, que sería el límite superior, nos da 3A. Entonces, aquí esta es la forma en que se va a desarrollar la cantidad de masa que nosotros vamos a tener. Por eso se integra y nos da una masa de 39,38 kilogramos. Ahora bien, como la posición del centro de masa es igual a la suma de las posiciones por un diferencial de masa, ¿verdad? Las posiciones que va a tener cada pedacito de masa va a ser una posición X en el eje. Por lo tanto, va a ser lambda por X por el diferencial de X. Habíamos visto que la longitud, ¿verdad? Que en este caso, la longitud de ese pedacito va a ser un d de X. Entonces, lambda por el d de X va a ser igual al diferencial de masa. Y esto de acá es lo que nosotros estamos agregando en lugar de ese diferencial de masa. Y el radio, o esta R, es la posición en nuestro sistema de coordenadas. Que en este caso, esta posición va a ser X. Por eso es por lo que nos queda esta expresión, ¿verdad? 1 entre la masa total por eso. Y entonces nos quedaría 1 sobre 39,37 o 38 por la integral desde A hasta 3A de lambda, que lambda es esta expresión, por X de X. Cuando lo integramos, nos va a quedar A por X a la 4, porque este lo vamos a multiplicar, tanto aquí como aquí, entre 4. Ya evaluado, nos da esta expresión, menos B
por x a la 3, ¿verdad? Entre 3. Eso sería b por x a la 3 evaluado en 3a da 3a a la 3 menos a la 3 entre 3. Y eso nos da entonces la posición del centro de masa, que es aproximadamente 3,486 metros. ¿Ok? Entonces, no sé si les queda claro. Compañeros, compañeras. ¿Sí? Ok, ahí los invito a que ustedes vean un poco los ejercicios de las otras que resolví con los otros grupos. Fueron ejercicios un poquillo diferentes a los que resolví en este. Por ejemplo, este yo lo resolví con ellos, que este es de centros de masa, pero con partículas individuales. Y los que resolví con el semestre anterior también hay algunos un poquillo diferentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna duda final. De mi parte no, profe. Todo No. súper claro. Ok, Está muy bonita la clase de hoy. bueno, con gusto. Entonces, me voy despidiendo de los que están viendo el video y